Buenísimo. Máquinas, componentes físicos del dispositivo digital, la parte física de la compu, estructura, componente físico. Like. ¿Vamos a la segunda? No, no cierren Menti, ¿no? ¿Cerraron Menti? No, están ahí. Buenísimo. De estas cuatro cositas, ¿qué te identifica más? Sigue siendo anónimo. Eh, Estoy viendo qué onda, ya trabajo con hardware, me gustaría que el hardware, acá yo me tapo con la imagen, sea mi hobby. No, me gustaría trabajar en hardware. ¿Cuál de esas les resuena más? ¿Hobby salió ahí o...? Eso sí se llama friquismo, hobby de friki. Muy bien, me gusta. eh, ¿Cuál es nuestro numeriki? Bueno, después yo les prometo, acá vemos, ¿no? De las personas que contestaron, ¿va a contestar alguien más? ¿Le damos para adelante? Vamos. Bueno, después yo me comprometo, de todas las personas que llenaron el form, ¿no? Y que yo puedo saber quién está del otro lado, hay muchísimas personas que vienen de muchísimos lados diferentes acercándose al hardware. Que creo que es una deuda también, ¿no? Es como una fantasía. ¿Quién no quisiera? Yo siempre quise ser mecánica, ¿me entiendes? Entonces digo, ¿quién no quisiera meter la mano en el fierro? Y también hay una parte abstracta seguramente, y me voy a quedar, me voy a salir de la sala porque yo voy a estar mandándoles mail a les compas que se hayan colgado un poco para que se vayan sumando, pero decirles que nosotras, las MED, que cada vez somos menos nosotras y más nosotres, por suerte, estamos trabajando en que haya cada vez más mujeres y diversidades que trabajen. Así que bueno, nada, déjense inspirar por esto, no es tan difícil la tecnología como nos han hecho creer, no es tan para unos pocos y creo que Pau y Belén les tienen una super clase preparada, así que yo les agradezco que me hayan dejado participar. Janita, somos MET y si no nos pueden buscar en todos lados, tenemos manifiestos, tenemos cosas escritas, detrás de nosotras hay unas ñoñas que vienen de la política, la antropología, mucha gente pensando en cómo la tecnología puede ser un lugar más seguro. Así que, bueno, me encantó conocerles y desaparezco, pero aquí estoy. Pau, perdón, disculpen, estoy medio como llana. Acá estamos, sí, Ahí, sí, sí. ¿cómo Es que el están? frío. ¿Querés ir presentándote, Pau? Bueno, dale. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Fausto. Soy parte de la comunidad de MED, del equipo de MED, hace relativamente poquito. Bueno, yo trabajo como técnico hace mucho tiempo, hace varios años, pero mi área de estudio, como del lado hegemónico, vamos a decir, eh, es más que nada la docencia como, como músico, o sea, profesor de música. eh, y por interés, por curiosidad y por un poco de herencia familiar friki, vamos a decir, eh, fue que empecé a entrar en este mundo. eh, y nada, es un área que realmente está muy cooptada por chicos cis, varones cis, eh, y que realmente es un área donde podemos estar todos, ¿no? Como es solo tener curiosidad y tener un deseo de aprender y de meter mano, porque a veces pensamos, o yo a veces pensaba en mi trayectoria de que los varones eran como, o los técnicos eran quienes nunca se equivocaban, y justamente se equivocan muchísimo, solo que tienen como una portada de sí mismos, como de una seguridad y de una forma de presentarse ante el mundo que parece que no, pero sí, se equivocan y mucho.
Entonces también eso está bueno como destacarlo, eh, de que nos podemos equivocar y que el error es realmente parte del aprendizaje y del crecimiento. Entonces, nada, como está bueno que lo sepan y que ni la edad, ni nuestro género, ni nuestra trayectoria es un limitante para poder ser parte y interesarse y convertirlo en un oficio, en una profesión, en un hobby, en lo que sea. Así que bueno, nada, hoy tenemos una clase que ahora Bel la va a presentar. Pero bueno, nada, gracias por sumarse y esperemos que se sigan sumando y que se sumen a los encuentros físicos y a los encuentros virtuales. Hola, buen día. Desde bastante temprano todo pero bueno. Bueno, al igual que FAU, yo vengo de una trayectoria totalmente diferente, humanidades, y por hobby, por interés y todo, terminé metiéndome mucho en tecnología y metiéndome mucho con hardware, o sea, jugando. Mucho fue eso, solo queriendo solucionar constantemente problemas. Entonces, con ayuda de Amichis, conocides, YouTube también, vamos a decirlo, fui resolviendo muchos problemas y así fui aprendiendo. Obviamente en el medio, como decía Fau, me la mandé tantas veces y está bueno justamente errar en algún momento porque abre a la posibilidad, la reinventiva y más que nada para poder solucionar las cosas, o sea, la creatividad para solucionar. Entonces, bueno, me encanta que cada vez se estén sumando más. Por cierto, Clau, que siempre está en los encuentros presenciales, se ha sumado. Muchas gracias. Noé, que te sumaste este jueves, también te agradezco mucho que estés porque realmente nos impulsa muchísimo que estén tanto en los presenciales como en los virtuales, porque realmente demuestra todo ese interés para seguir metiéndole toda la onda y toda la garra que siempre le queremos meter con FAU. Así que, perdón, paso a presentar, ¿sí? Un poco, eh, básicamente, cómo es la idea del MATLAB Hardware. Es principalmente un espacio para ir aprendiendo entre todos. Obviamente, al principio sí va a estar bastante guiada, pero una vez que se vayan animando y quieran ir sumando sus conocimientos, info, entre todos vamos a poder seguir construyendo el espacio. Y nos gustaría muchísimo que también se animen en algún momento, si quieren, al presentar alguna propuesta, así le damos vía, la construimos completamente. ¿Sí? Ahora, básicamente, vamos a hacer como previamente en MATLAB Hardware, ¿sí? Como si estuviéramos en una serie, vamos a ver rápidamente cuáles son los componentes básicos y en base a esos componentes básicos, después vamos a mostrar con ejemplos reales cómo hacer y lograr los upgrades, ¿sí? Que se pueden con las computadoras, ¿sí? Bueno, componentes básicos que siempre vamos a encontrar en compus de escritorio y notebooks, placa madre, que sería la motherboard, procesadores, que solo existen en estas dos marcas, Intel o AMD, la memoria RAM, que es esta que nos permite tener muchos procesos al mismo tiempo. Que esté un programa andando, que estemos navegando y escuchando música, que estemos con un segundo programa o un editor de texto andando, todo eso lo logra la memoria RAM. Después la memoria ROM, que serían ahí los discos, básicamente donde almacenamos los archivos y toda esa info que sabemos que va... Perdón, mi gato. Eh, es toda esa info que va a quedar, ¿sí? En nuestra compu y que siempre vamos a necesitar volver a la misma, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto,
Vamos a mostrarlas, acá pueden ver las diferencias. Esto sería una mother de una compu de escritorio que la hemos estado viendo, pero lo vamos a seguir viendo. Y cada una de estas partecitas, literal, es como un mapa del tesoro, en donde si ven bien, por ejemplo, hay un montón de cosas escritas en esa placa. Y esas cosas escritas en la placa nos dan la info de lo que está pasando, de lo que va a hacer funcionar cada cosa, ¿no? Por ejemplo, en esta parte dice memoria RAM. Estos son los slots, ¿sí? Donde colocamos las memorias RAM. Acá tenemos el famoso conector de cable de red y así. Acá el zócalo, porque así es, el zócalo, ¿sí? De los microprocesadores, ¿sí? Y este en particular es para un zócalo de una AMD, porque varía muchísimo las formas de conexión de cada uno, tanto de AMD como Intel. Y no es intercambiable, es decir, si yo tenía una mother o una compu que tenía un procesador Intel y quiero seguir conservando la placa madre porque me aguanta digamos, un nivel más de procesador, tiene que ser sí o sí Intel. No me puedo pasar a AMD, por ejemplo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta si nosotros queremos mejorar nuestras compus. Lo mismo tanto para las notebooks, ¿sí? Cambiar procesadores en notebooks es muy difícil y por lo general salen más caros que los procesadores de las compus de escritorio. Pero se pueden hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Como por ejemplo mejorarle la RAM. Si tenemos, por ejemplo, acá en este ejemplo, tenemos 2 slots para RAM. Le podemos mejorar la cantidad de memoria RAM, la velocidad de esas memorias RAM, antes de pasar directamente a cambiar un microprocesador, ¿no? Acá, como les decía, los procesadores, si ven, los procesadores AMD son como agujitas que se colocan en el zócalo, mientras que el zócalo de Intel son agujas hacia arriba. El zócalo mismo tiene las agujas y el Intel se coloca encima. Entonces, básicamente es como volver a jugar a los encastres de nuestra infancia, que armábamos los ladrillos con Lego. Exactamente la misma lógica tienen los procesadores y todos los componentes de las computadoras. Acá empieza toda una discusión de cuál es lo mejor. Lo mejor siempre depende de para qué vamos a usar nuestra computadora. Esa es como la gran guía que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué vamos a usar la computadora? La voy a usar para editar, la voy a usar para hacer videojuegos, la voy a usar para programar, ¿sí? Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro, ¿sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Continuamos? Ok. Sí, Bueno, memorias RAM, como Yo ven. después quiero saber, perdón, no sé bien dónde levanto la mano en el Zoom nuevo, pero ya lo voy a descubrir. No, no sé si lo tienen, pero yo quiero saber cómo sé qué placa tiene mi compu. Entonces, nada, la dejo nomás. O sea, cómo yo sé desde no desarmarla, sino todavía no me animo a desenroscar tornillos, a desatornillar, cómo sé qué placa tengo. A eso vamos a llegar en un ratito. Esa, listo. Espero. Hay varios caminos para llegar ahí. Ya puedo Vamos a hablar, mostrar así todos los que voy a caminos. hacer preguntas. Gracias. Bueno. Ahí Noemí pregunta si hay una diferencia a nivel uso entre ambos tipos de procesadores. Yo si querés me puedes explicar mejor la duda, Noemí. No entiendo si te referís en cuestión de marcas, como cuáles son las diferencias. Eso quizás Ben lo puede explicar mejor. Ah, ¿estás hablando? Perdón. Sí,
Así que no era para interrumpir antes y me pasa lo mismo que a Janina, que no encuentro dónde, antes era más fácil encontrar dónde levantar la mano, ahora no lo estoy encontrando. Estamos con estos dos tipos de procesadores, el Intel y el AMD, creo, que eran de esas las sí. siglas, y hay una incompatibilidad por las formas de diseño. O sea, Sí. donde es un puerto, un zócalo de Intel, no va a entrar el otro. Hasta ahí divino. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos estos dos tipos? ¿Es una cuestión de marcas comerciales? ¿A nivel de uso en la industria de tecnología se favorece uno para ciertos tipos de máquinas dedicadas a ciertas tareas por sobre otro? ¿Hay una cuestión de compatibilidades con otras cosas? O sea, si la tengo que compatibilizar con otros elementos cuando armo la computadora, uno se lleva mejor, es más amigable con esos otros elementos. O sea, esa cuestión entre uno y el otro, como para ir pensando más allá de la diferencia de nombre, que me tengo que acordar que una vez que tengo uno ya estoy casada con ese, menos que rearme la máquina, Sí. un poco más, ¿por qué estos dos? O si es solamente comercial, porque a veces preguntas en una industria, un sector, y no, es que salió una empresa y salió la otra, y quedaron esas dos en el mercado. Esto es súper mega técnico, pero para poder crear microprocesadores hace falta un capital enorme. Y solo existen dos empresas en el mundo que lo hacen, Intel y AMD, con este tipo de arquitecturas, ¿no? Que son las que utilizamos. La diferencia es si en algún momento Intel logró tener mejores soluciones para la utilización de los programas más comunes, digamos. eh, por ejemplo, ahora están, por primera vez, Intel estaba ganándole a AMD para la utilización de programas para hacer cosas como blenders, para hacer todo lo que implica diseño, ¿sí? Para hacer renderizados. Ahora Intel está logrando superar por primera vez a AMD. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías que hacen justamente los programas de diseño, por ejemplo Adobe, que es la gran compañía de programas de diseño, necesitan unos rendimientos muy altos. Y Intel, a propósito, empezó a diseñar sus procesadores para lograr cubrir esa cuota de mercado. A pesar de que en realidad el mercado general, ahí sí, por ejemplo, Apple puso un montón de plata para para empresas como Adobe y otras más, de que todo esté hecho para que utilicen sus procesadores, que hace 4 años aproximadamente Apple sacó por primera vez sus propios procesadores, pero sigue siendo un mercado súper mega acotado y súper mega seleccionado el de Apple. Cosa que mientras que hablamos de computadoras, o sea, PCs, solo tenés estas dos marcas. Pero, por ejemplo, para videojuegos, AMD logró y sigue logrando superar las capacidades de los procesadores de Intel. Por eso es muy importante tener en cuenta para qué vamos a darle uso a la compu. ¿Sí? Perdón, por ahí en el medio, disculpen. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Lo voy a usar como hobby para jugar? Voy a tener que usar procesadores AMD. Si lo voy a utilizar para diseños de arquitectura renderizados, voy a usar Intel. Si quiero simplemente utilizar para una cuestión ofimática, cualquiera de los dos está perfecto. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta algo que es común para ambas empresas, para ambos microprocesadores. Gamas básicas, intermedias y altas. Entonces, si yo voy a usar simplemente ofimática, me quedo como en las gamas bajas. Si voy a usar ofimática y le voy a empezar a sumar programas como AutoCAD o ahora no se me ocurre algún otro como muy complejo en términos intermedios, voy a jugar en términos intermedios, onda, no voy a poner como juegos que impliquen una gran cantidad de gráficos, como puede ser, no sé, ahora un God of War o cosas así. Yo con una gama media me quedo, total. Ahora, si yo voy a volverme streamer de juegos, voy a
voy a necesitar un gran consumo de mi máquina, yo necesito quedarme con las gamas altas. Y ahí acompañan un montón de otros elementos. Pero acá nos quedamos, esta vez nos vamos a quedar solo en los posibles upgrades que le podemos hacer de las compus típicas de escritorio que ya tenemos. ¿Sí? ¿Se pudo contestar la pregunta? Decime, Noé. Sí se pudo, me quedó como una nueva, pero es chiquita, en esto de las upgrades de las gamas, de Ujú, la baja, la media y la alta, dentro de lo que es manejándonos con el mismo zócalo, o sea, empecé con Intel. Yo, ujú. incluso si mi máquina empezó teniendo como una construcción, arquitectura básica, porque empecé con ofimática y le estoy haciendo upgrade ya porque es la que va a ir para videojuegos, ese zócalo de Intel yo le podría instalar, puedo ir subiendo en lo que es procesador de calidad, o llega un punto en el cual tengo que reconfigurar todo. Excelente pregunta. Bueno, justamente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pequeña spoiler, nuestras placas madres son literal los puntos máximos. Entonces, cuando nosotros vayamos a comprar una placa madre, tenemos que centrarnos en eso. De acá a 5 años, ¿puedo destinar dinero para cambiar el procesador? Si es dentro de esos 5 años, te conviene gastar un poquito más en una placa madre que te permita a futuro un mejor rendimiento que quedarte con la placa madre más básica. ¿Sí? Excelente. Yana. Primero, encontré cómo levantar la mano. Em, Abajo a la derecha, que dice el circulito con los 3 puntitos de More, tiene reacciones o reactions, no sé cómo si lo tienen en inglés, y dentro de reacciones está levantar la mano, además de mandar corazoncitos, todo. Nos pueden mandar reacciones que nos hace bien siempre cuando hablamos. No, cuando decís lo de Intel para esto, AMD para tal otro, o sea, por ejemplo, o sea, no quiere decir que como si quiero la combo para jugar, sí o sí tengo que comprar una AMD, o sea, podemos decir que preferentemente, eh, o sea, porque AMD e Intel no están poniendo plata acá, entonces No, es netamente una cuestión de preferencia y también preferencia y y al mismo tiempo rendimiento, ¿no? O sea, como exacto, y el tipo de cosas que nosotros vamos a necesitar. Eso es lo más importante, porque nos guste o no nos guste, el mercado está súper, súper acotado a estas dos marcas. No podemos salirnos de esto, a menos que nos vayamos a Apple, pero ¿quién puede pasarse a iOS? Normalmente son empresas y las empresas ya saben qué es lo que necesitan sus trabajadores para poder gestionarse y gestionar sus tareas. Entonces, para nuestro uso personal, tener en cuenta todo esto es lo principal. Y cuando las empresas quieran poner, no hay drama, ¿eh? Acá estamos súper mega abiertos a cualquier situación. Bueno, arrobemos en YouTube cuando publiquemos, por favor. mal. Bueno, volvamos un segundo a las memorias RAM, ¿sí? Acá hoy diferenciamos desde la DDR hasta DDR5. ¿Qué significa esto? Si nos fijamos acá, son construcciones arquitectónicas diferentes. ¿Qué vamos a poder utilizar memorias de alguno de estos tipos dependiendo de la placa madre? Una vez más, la placa madre nos limita y nos permite. Y lo que varía es la velocidad de procesamiento que pueden lograr estas memorias y las capacidades. Por ejemplo, las DDR2 por lo general los usan para servidores. Las DDR4 se utilizan, la mayoría de las compus ahora lo utilizan. Las DDR5, solo algunas en la actualidad lo utilizan. Muy pocos en Latinoamérica tienen acceso a estas memorias porque incluso en Europa y en los mercados más actualizados, digamos, no están siendo muy usadas y estas las usan más que nada streamers
y jugadores, gamers, pero de gama muy, muy pro. Así que importante saber eso. Si lo vamos a usar para estos usos cotidianos, entre comillas, o laborales, nos quedemos con una DDR4. Si vamos a construir, por ejemplo, un servidor casero, nos quedemos con una placa, con una compu que tenga para DDR2, ¿no? Ahí dentro de... Acá ya este punto es directamente experimentación pura y dura. Y como vemos acá, esta es la arquitectura típica de las memorias RAM de notebooks y netbooks, porque los tamaños son diferentes, ¿sí? Pasemos al siguiente para ir apurándonos. Una pequeña Sí. aclaración antes. Eh, nosotros, dependiendo de la compu que tengamos, si tenemos una computadora y no estamos pensando en tener una nueva, tenemos que tener en cuenta que dependiendo la mother que tenemos o la placa base, que recién la estuvimos viendo, va a ser la compatibilidad con las memorias RAM. O sea, no es que podemos ponerle a una placa base que tiene DDR3, una DDR4, una DDR2. Eso es algo físicamente imposible. Además de que no es compatible, es físicamente imposible, porque las vemos en el tamaño y las ranuras es totalmente distinto y particular dependiendo de cada memoria RAM. Y las diferentes, vieron que ahí había unas memorias RAM que eran más larguitas que otras, que la que estaba a la derecha. Las largas son exclusivamente de computadoras de escritorio. Y las otras, que son se les dice SODIMM o UDIMM, eso lo pueden encontrar mucho cuando van a buscar en Mercado Libre o en alguna página como para comprar otra memoria RAM para agregarle o para cambiar a su notebook. Está bueno que pongan, si quieren sumarle o cambiarle una memoria RAM a su notebook, es poner qué DDR es, que eso lo vamos a ver ahora, cómo saber qué DDR tenemos desde el software, y cuál es el tamaño, porque el tamaño para una notebook es totalmente distinto al de una compu de escritorio. Entonces ahí está bueno decir DDR4 SODIMM, escribir eso. Después ponemos de qué capacidad, ya sea 4, 8, 16 GB, y después vamos a ver también el tema de la velocidad. Algo muy importante por el tema de la velocidad es que ustedes tienen que tener en cuenta que ahora lo vamos a ver desde el administrador de tareas y de distintas herramientas que tenemos en la compu, cuál es la memoria instalada que tenemos y cuál es la velocidad. Hay algo muy importante a tener en cuenta que cuando vamos a sumarle otra memoria RAM a la que ya tenemos, es tener en cuenta la velocidad, que la velocidad se mide en megahercios, que es MHz, lo vamos a ver ahí. Si nosotros tenemos una memoria RAM de 1600 megahercios, tenemos que comprar una exactamente igual. ¿Por qué? Porque la placa va a funcionar si nosotros le ponemos ponerle una de 1300, las dos memorias RAM van a empezar a trabajar a 1300. Entonces no estamos aprovechando la capacidad máxima de las memorias RAM y estamos haciendo que una que funciona a 1600 funcione a 1300 y por ende no tenga el mejor desempeño. Entonces quizás hay una trampita también que se las cuento, y es que, por ejemplo, si no consiguen una memoria RAM de 1600, pero tienen una instalada de 1600 y consiguen una de 2100, por ejemplo, hay una trampita ahí de que pueden comprar una de 2100 y bueno, van a laburar las dos a 1600. Que a veces pasa, por ejemplo, que una de 1600 DDR3 o DDR4 está mucho más cara o es más difícil de conseguir que una de 2100. Eso ténganlo en cuenta. Si bien sería óptimo que las dos funcionen a 2100, hay algunas memorias en las notebooks particularmente que vienen soldadas a la placa. Entonces tenemos una memoria soldada a la placa y tenemos un slot o una entrada para sumarle. Entonces, por eso les cuento esa trampita, no porque quiera que funcionen peor, sino porque a veces realmente o están más caras o no se consiguen. Eso es un dato. Bueno, si querés podemos pasar al próximo. Acá les vuelvo a mostrar cuáles serían los slots. Así serían los slots de las notebooks en general, y acá tenemos los slots para RAM en las compus de escritorios.
Bueno, vamos a hacer la última revisión y pasamos a ver casos muy específicos. Acá tenemos la diferencia entre los discos sólidos y los discos mecánicos. ¿Sí? Si vemos, acá básicamente es un circuito integrado completamente, ¿no? Mientras que acá es como ver un tocadiscos, ¿no? Esta palita va entrando y se va moviendo a la velocidad justamente del disco para poder sacar la información. Pero ¿qué pasa? Esto es más lento, esto es más rápido, de accesos más rápidos. Entonces, ¿qué conviene si vamos a hacer un upgrade a nuestra notebook? Pasar un sólido. En nuestra compu de escritorio, a un sólido. Y nos quedamos, si podemos, con los discos mecánicos, ¿sí? Para poder poner toda la info ahí, ¿sí? Todos los archivos que básicamente vamos en algún momento a necesitar, todos en ese, mientras que todos los programas y sistema operativo al sólido, ¿sí? Ahora voy a dejar como para que vayan viendo los próximos encuentros, ¿sí? Y recuerden, todo esto tenemos los encuentros presenciales los días jueves de 4 a 6, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con, permiso, un segundo, vamos a trabajar con dos ejemplos, ¿sí? De dos tipos de placa madre, dos marcas diferentes y dos capacidades diferentes. Y ambas son mis computadoras donde en una trabajo y en la otra básicamente la hago para construir cosas o inventar cosas, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. En una le he puesto, que ya le voy a mostrar, en una le he llegado a poner jueguitos de emulador, onda, jueguitos viejos, y he hecho hasta pequeños servidores, y en otra la utilizo en la que utilizo para trabajar, he trabajado incluso para hacer renderizados completos con programas de Adobe y con una compu, con un procesador relativamente tranqui. Vamos a ver, ahí les muestro, les comparto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, esta sería la que le estoy presentando acá, sería la compu que yo utilizo de escritorio, ¿no? Si nos fijamos más allá de la marca, ¿sí? Nos vamos a las especificaciones y las mismas especificaciones nos muestran y nos dicen, tiene soporte para AMD, tiene soporte para memorias RAM DDR4. ¿Cuál es el máximo que pueden tomar? Toda esta info es muy importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Y ahora, sí, el soporte máximo, modelos que son Ryzen. Eso es un montón, literal para jugar, básicamente. Después, si nos vamos con tipos de puertos, son las conectividades, ¿no? Después, ¿cuál es la otra que tengo para jugar y hacer inventos? Es esta, que no es no es MSI, sino es una marca como ASRock, que es una marca que puede ser o muy buena, muy pro, o puede ser una tranqui. Esta es medio vieja y en esta he creado servidores, emuladores para videojuegos, etc. Si nos fijamos, su capacidad es mucho más limitada, muchísimo más limitada porque no llega a procesadores que le dicen Ryzen, que son gamas medias muy altas. Trabajan con DDR2, eso también es un limitante. Máximo puede recibir 8 GB de RAM. Entonces, todo esto, esas especificaciones, siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Y ahí vamos. Pau, por favor, ¿querés mostrar el camino mediante el software para ver
cuál es la capacidad de nuestras compus. Sí, tal. Bueno, hay como dos formas para... hay varias formas dentro de el software que vamos a estar trabajando, en este caso con Windows, ¿no? Yo ahora les voy a compartir, me gustaría mostrarles. Una forma es, a ver, esperen un segundo. Bien. Un segundo. Bien. Bien. Ahí logran ver. Bien. Vamos a estar acá. Bien. Si me dejan un segundo, que acá tengo que minimizar esto. Voy a correr. En el administrador de tareas que podemos acceder, ¿se ve bien acá en el administrador de tareas? Lo voy a poner en modo grande para que se vea mejor. En el administrador de tareas podemos acceder de varias formas. Haciendo clic derecho en la barra de tareas y vamos a administrador de tareas. Y entramos ahí directamente. Otra forma es control, shift y escape. Se abre directamente. Es como el comando rápido con el teclado. Y para ver, acá tenemos varias cosas como para ver. Por ejemplo, acá tenemos los procesos y lo que está consumiendo cada aplicación o programa de lo que tenemos. De memoria, de CPU y de disco. De red, también si tuviéramos una placa de video o gráficos integrados que tiene el procesador. Nos vamos a la pestaña rendimiento y acá vamos a poder ver, bueno, el procesador que tenemos, que en este caso yo tengo un Core i7 en esta compu. Acá podemos ver la velocidad, pero vamos a ir, o sea, no nos vamos a detener tanto acá, sino que vamos a ir también a la memoria. En este caso, yo tengo 4 GB de memoria. Y acá ven que figura DDR3. Ya sabemos que mi placa soporta memoria RAM DDR3. Y acá abajo tenemos otra información importante, que es la velocidad de la RAM instalada, que son 1600 MHz. Acá hay una trampita, que por eso a veces está bueno no fiarse del todo de las cosas que te dice el software, porque, por ejemplo, acá en lo que es ranuras, que es lo mismo que decir slot, te dice que tengo 4. Eso no es verdad, porque tengo solo, o sea, tengo 4 GB de memoria RAM instalada, soldada en la placa base, y tengo una posibilidad de agregarle otra RAM y nada más. Acá tenemos el disco, que en este caso podría decir que es un disco sólido, pero esto no me lo especifica acá. Tenemos el Wi-Fi, que acá podemos ver cuál es la placa instalada de Wi-Fi, que es un Qualcomm Aterios. Y tenemos acá la GPU. Pero en este caso me salen 2 GPU. ¿Por qué? Porque acá tengo la GPU, que es los gráficos. Este es el gráfico integrado que trae el procesador. Los procesadores, hay algunos que traen gráficos integrados, que significa que vos, una vez que instalas el procesador, vas a poder trabajar solo con el procesador. Y hay otras que no traen gráficos integrados, por ende tenés que agregarle una placa de video extra. Pero en este caso sí, y en la mayoría traen gráficos integrados. Solo que hay unos que no traen. Está bueno aclararlo. Y acá abajo tenemos la placa de video que trae aparte instalada esta notebook. Y acá vemos que es una Nvidia GeForce 820. Bueno, esta es una forma de ver lo que tenemos desde el administrador de tareas. Después, acá voy a revisar qué es lo que estoy compartiendo. Quisiera compartirles en la información del sistema.
Esto en el buscador ponemos información del sistema y podemos acceder aquí. Y acá tenemos mucha información. A ver, avísenme si se está viendo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, re bien. Perfecto, gracias. Bueno, acá tenemos el nombre del sistema operativo, que es Windows 10 Pro. Tenemos la versión, tenemos el fabricante de la computadora, que es Asus, el modelo, que eso también está bueno para comprar, para diagnosticar problemas, saber el modelo de nuestra computadora si de repente no está en las etiquetas de la compu física, que a veces puede pasar de que se nos pierde, de que se nos gasta. Entonces está bueno entrar acá para saber qué modelo tenemos. Tenemos la arquitectura, que vieron que es 32 bits o 64 bits. Tenemos el procesador de vuelta. Tenemos la versión y la fecha de la BIOS, que la BIOS, voy a hacer una pequeña explicación. La BIOS es como un chip que va soldado en la placa madre y es un fragmento de código o es código que es un sistema que comunica el hardware con el software. De ahí nosotros podemos configurar varias cosas como cuál es el boot de arranque, que en este caso cuando queremos usar poder hacer bootear o poder hacer que el arranque lo dé un pendrive para formatear la compu, eso lo configuramos desde la BIOS muchas veces. El modo de BIOS, UEFI, que eso después lo vamos a explicar en otro momento. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos mostrar? La memoria RAM instalada son 4 GB. Y por acá, bueno, ya vimos bastantes cosas. Vamos a salir de acá. Bueno, también hay otra forma de buscar, que es mediante un programita que se llama CPU-Z, que si quieren les puedo pasar el link para que ingresen y se los puedo mostrar también. A ver, aguarden un segundo. Por aquí. Les voy a pasar por el chat el link para descargarlo y les voy a compartir sobre el programa. ¿Ahí lo ven? Sí. Perfecto. Acá tenemos lo mismo, pero tenemos como mucha más especificidad de cada componente. Entonces podemos ver muchas más cosas, que esto está bueno. Porque, o sea, si bien hay cosas muy técnicas que no las vamos a ver, hay cosas que el programa muestra que a veces el sistema de Windows no lo muestra. Por ejemplo, en este caso, el administrador de tareas sí me mostró qué DDR era mi memoria RAM, pero en otros casos no lo muestra. Entonces está bueno usar este programa. Acá en CPU tenemos la información del procesador, que bueno, acá tenemos que es un Core i7. Vemos cuántos cores es y cuántos hilos, que eso también después lo vamos a explicar, pero es importante saberlo. Que lo vamos no voy a profundizar tanto acá. Acá tenemos la motherboard, cuál es la marca, el modelo, la versión de BIOS, el año, que algo es importante de saber, que el año de la última actualización de BIOS es muy importante tener la BIOS actualizada, más si hacemos un upgrade de los componentes que ya tenemos. O sea, como si le sumamos cosas o le cambiamos cosas, a veces puede pasar, dependiendo si es una compu un poquito más vieja, que de repente no nos reconoce las cosas que les instalamos. Como por ejemplo le instalan una memoria RAM y no la reconoce. Es muy probable que eso sea porque necesitamos actualizar la BIOS. Bueno, acá tenemos la memoria RAM, que es DDR3. ¿Cuántos GB ha instalado? Son 4.
Y después acá podemos ver las memorias RAM, pero cada una instalada. Justo hay un solo slot que es este. Dice el módulo, el nombre de la parte, que eso está re bueno, porque es como los nombres de las partes nos van a servir para buscar específicamente en internet qué es lo que tenemos instalado. Acá tenemos los gráficos, que en este caso esta es la placa de video instalada que tiene, y acá tenemos los gráficos integrados del procesador. Y por acá ya tenemos bastante información para ver. Y ahí veo que la Yana levantó la mano. Bueno, vamos a dejar de compartir un toque y cualquier duda pueden consultar. Está silenciada. Hola, 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 hola. Ahora sí. Olis. Perdón. Pregunta de señora. ¿Esta aplicación Sí. te carga automáticamente todas las características de tus componentes o hay Sí. algún dato que vos lo hayas cargado manual? No. Es absolutamente reconoce todo. simple. Sí. Se instala, de hecho, si quieren les puedo mostrar cómo se instala, pero descargan el exe, o sea, el punto exe que es el link, instalador. Sí, lo instalan. Y es siguiente, no hay nada que hacer distinto. Y una vez que lo abren, que se genera un acceso directo en el escritorio, lo abren y eso detecta todo lo que tiene instalado automáticamente, que es parte del trabajo que tiene ese. Entonces, ahí pueden ver todo. Hay mucha información que podemos ver. Facilita Sí. mucho obtener la información. Buenísimo. Sí. Gracias. Bueno. Bel, si querés podemos ir a lo que sigue. Perdón, una cosa más. Sí. Y ahí sí te reconoció que vos tenés un solo slot de memoria, digamos, con la memoria de 4, ¿no? O sea, es como más... Sí, ahí me dice, o sea, en realidad me sigue reconociendo como que tengo 4. Eso no es real. Es como... Pero pasa yo mucho solo eso tengo... que a veces... Sí, pasa mucho. No. Y a la hora, o sea, a la hora de comprar una memoria RAM, o sea, yo siempre les recomiendo que se animen y la desarmen, porque a veces pasa que te dice, sí, tenés un slot y no lo tienes. A mí me ha pasado dentro de estos errores que pueden pasar como técnico, que yo me fié de eso, y era una computadora, una HP ensamblada, súper básica, y tenía donde va el slot, o sea, donde va la ranura, estaba, pero no estaba soldada toda la estructura. Entonces era como algo ficticio que vos tenías que soldar y que no es fácil y que no lo hace casi nadie. Entonces, de repente solo había un slot y el otro estaba como a medio hacer. Entonces, siempre está bueno como animarse a hurgar. Chusmear en general, adentro antes sí. de comprar la memoria y ver qué le vamos a poner. Sí. Y ahí está bueno invitarles a que se sumen a los encuentros de laboratorio de hardware presenciales, porque ahí, bueno, es como estamos entre todos y nos podemos dar una mano y ayudar a pasar ese umbral de decir, si toco este tornillo rompo todo. No es real. Así que tranca. Igual siempre se puede encontrar personas que te la armen cuando uno la desarmó y no la puede volver a armar. También, exacto, tal cual. Yo cambié el disco de mi notebook en algún momento y nada, no fue tan difícil porque, bueno, justo mi notebook tenía como el disco ahí nomás, entonces yo levanté la tapa, tuki, le cambié el disco y fue como, wow, esto es más fácil de lo que parece. Igual me vi 3 videos en YouTube de tutoriales, vamos, San YouTube que tiene tutoriales de lo que vos busques, ¿no? Entonces, bueno, con paciencia y esa guía es como, ya anduvo bien, así que todavía anda. Bien, entonces, muy buena Yana eso, por cierto, porque la verdad que animarse después de unos tutoriales implica justamente el paso. La diferencia es que Yana antes no tenía el MATLAB Hardware, así que acérquense, por favor. Hay que ver si hay chiquis de otros lados
Yo las caritas que vi, algunas son de Córdoba, pero bueno, la idea de que acá también puedan sumarse personas como de otras provincias, de otros lugares. Y bueno, si necesitan también podamos como darle soporte, mandarle material o hacerle una guía, una asistencia de, de algo que necesite. Sí, que está Como la una comunidad especie de de Telegram. RCP. Uy, perdón. No, Sí, dale. no, que está la comunidad en Telegram. Y ahí la idea es que si les pasa que necesitan algo o que de repente se animaron y se sienten como en el desierto o decir, che, necesito esto, la idea es que entre todos podamos acompañarnos y hacernos soporte. Entonces está bueno que apelar a la comunidad de Telegram donde eh, sacarnos Además, dudas, animarnos, sí. además una videollamada se puede en los horarios del MedLab Hardware, si no están en Córdoba, una pequeña videollamada con Telegram se puede hacer como para, a ver, mostrarme qué es lo que hay y en conjunto lo resolvemos. Literal también, eso es una posibilidad. Si no se animan del todo a hacerlo soles en sus provincias, en sus casas, y por alguna razón no pueden acercarse. Así que sépanlo también, podemos pensar en la comunidad, en Telegram, podemos ir pensándolo a eso, ¿sí? Es más, en plena pandemia, justamente la compu esta que les voy a mostrar, en plena pandemia la armé, no había nadie, yo no sabía nada, estábamos todos encerrados y un amigo con videollamada me dio una mano para que yo vaya armando, vaya instalando el Windows, vaya poniendo las piezas, porque en el medio de la pandemia se me murió la compu y fue como, bueno, tengo que solucionarlo. Esta sería la compu justamente que armé en plena pandemia, ¿no? Esta sería la placa madre base, ¿sí? Que yo les había mostrado, les había contado. Actualmente la tengo con este procesador que se llama Athlon, ¿sí? Que es una gama media, ¿sí? De AMD, que como les digo, me permitió incluso hacer renderizados de videos. Así que la verdad se la banca un montón. Y si yo me fijo, esta placa base a mí me permite, por ejemplo, irme a modelos de procesadores Ryzen. ¿Qué significa esto? Dentro de estas tres gamas que les conté que tienen tanto Intel como AMD, Ryzen sería la gama alta. ¿Sí? Tenemos Ryzen 3, 5 y 7, 7 o 9. Y después hay otros que directamente es pasarnos directamente a competir en las ligas mayores. Pero Ryzen es lo que puede funcionar. Si yo quisiera hacerle el upgrade a mi compu, yo puedo comprar un Ryzen 5 que está dentro de precio, entre rendimiento y precio, está en ese punto medio. Por ejemplo, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Después les vamos a sumar pequeñas paginitas como para que puedan ver, ¿sí? De adquirirlo si quieren. Y también que si quieren uh, ayudar a los MedLab, no hay ningún drama. Bueno, si se fijan, por ejemplo, esta compu lo que tiene es que canal de memoria, ¿eso qué significa? Que tiene para 2 slots. Si yo actualmente la tengo con 8 GB de RAM, que es como la tengo yo, y quiero sumarle más RAM, me va a aguantar hasta 32 GB de RAM, pero si yo antes no le subo el procesador, yo puedo tener 32 GB de RAM, pero me va a hacer un cuello de botella el microprocesador. Entonces, ¿qué me conviene ahí? Gastar un poco más primero en el procesador, ponerle un 5, como les decía, y después pasarme a los 16 o 32 GB de RAM, ¿sí? Como para tener en cuenta eso. Eso es muy importante. Si se fijan, bueno, en este caso la marca tiene toda la data incorporada, después tenés más detalles aún. Y es muy importante ver esto. Más allá de que, por ejemplo, yo a esta la armé y sé perfectamente qué placa madre, qué procesador tengo, si ustedes agarran con un destornillador, ¿sí?
el set básico, un destornillador y abren la tapa de su gabinete, le sacan la tapa y le pueden sacar una foto, ¿sí? A la placa madre, y en esa foto se va a ver qué en placa es, porque por ejemplo, acá si ven, acá dice el modelo. Me dice el modelo, googleo y cuando lo googleo me va a aparecer o la página oficial de la placa, que es con este caso, como es MSI, o nos va a aparecer un montón de data por todos lados en internet de qué es mejor según tu experiencia, cómo te funcionó mejor, etcétera. Eso es muy importante, sentarse a leer muchas reviews. No hay que tenerle miedo a ver reviews, a leerlas, a poder ir viendo cuáles fueron las experiencias de por medio. Bueno, y si nos fijamos acá, mi compu tiene para las conexiones tradicionales de mouse y teclado, que actualmente ya casi no quedan, siempre son USB. Tengo para una conexión de una pantalla con HDMI los 4 USBs cuando tienen este color celestito, ¿qué significa? Que son 2.0. Entonces la velocidad de transferencia de datos es mayor. Tienen después otros 2 USB mucho más tranqui, los comunes. Este se le llama puerto Ethernet, que es la conexión directa por cable al módem para tener internet. Y los típicos, micrófono, parlantes, y este nunca lo usé. Así que la verdad, si alguien me quiere desburrar para qué es, genial. Y en teoría tiene un puerto de line, o sea, a mí a veces, o sea, lo que puede pasar es que puedas conectar, o sea, yo al menos lo uso, o sea, quizás no sea como la utilidad tradicional, pero se pueden instalar, se pueden conectar vía adaptadores instrumentos también, que tiene como ciertas cualidades. Pero bueno, hay que saber que las placas de audio integradas en las computadoras no suelen ser buenas como para poder hacer tantos tipos de experimentos. Pero alguno que otro se puede hacer. Si hay alguna gente por acá que le guste experimentar en el lado de la música, hay varias formas para hacer eso. Pero bueno, no estoy dando el término específico, solo que son con puertos de line, como de línea. Es importante saber eso. Nuestras computadoras, así como vienen, nos permiten experimentar, ponernos a experimentar un montón de cosas. Hay que simplemente sentarse a buscar y obviamente consultar un montón. No se olviden que tenemos la comunidad, ¿sí? En Telegram, como para constantemente ir sacándonos dudas. Como esta que me acaba de, me acaba de. Algo importante es que como mucha gente viene de distintas ramas, no sé, Noemí viene de ciencias políticas, me acuerdo, entonces creo que hay muchas formas de mechar la tecnología con nuestros otros campos de estudio, entonces es como, ya sea la música, con la tecnología, la política, no sé, cosas ambientales, como que hay tanto software o tantas cosas creadas para todos los campos que querramos, es muy importante experimentar y sacarle el jugo que tiene todo esto. Que para eso están justamente pensado, el MedLab está pensado para que podamos darle esa libertad y al mismo tiempo en conjunto poder trabajarlo. Yo ahora voy a empezar a hacer Arduino, pero para jugar, para cultivar, que una huerta. Entonces, es importante saber que en algún momento en conjunto lo vamos a poder resolver y también que se puede buscar en Internet un montón de soluciones. Volviendo un segundo, y tengo esta entrada que también es para video, que se llama DVI-D, que como la mayoría de las pantallas en la actualidad o son VGA o HDMI, que son las que normalmente usamos en los televisores, en las pantallas más nuevas,
¿Qué pasa? Para poder conectar mi segunda pantalla, yo lo que usé es algo que son bastante sencillos, son adaptadores de DVI-D a VGA. Es importante también tener en cuenta cuál va a ser la fuente de origen. Si la fuente de origen es un DVI-D y yo lo quiero para conectar un cable de tipo VGA, que ahora les muestro cómo es, yo necesito decirle al que me va a vender necesito conectar la computadora que tiene esto para este tipo de cable, ¿sí? Todo esto es muy importante porque si no, si lo compramos al revés, no nos va a dar imagen. Eso me pasó varias veces con varios tipos de adaptadores. Entonces también es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Y ahora les muestro VGA, estos cables. Esto es un cable VGA. Es el cable más sencillo, los puertos más sencillos de conexión y los más comunes. Entonces, tenemos que también, si nosotros queremos en algún momento mejorar nuestra pantalla o ponerla más grande y nuestra computadora no tiene para HDMI, yo tengo que adaptar de VGA a HDMI, como para darle ese pequeño salto que queremos a nuestro setup de la compu y todo, ¿sí? Lo mismo, la verdad lo mío fue bastante prueba y error. Y salir llorando de decir, por favor, me lo cambia porque porque no me funciona. ¿Y qué necesitas? No, porque yo quiero de mi computadora que la imagen se vea en este monitor que tiene de esta forma. Ah, entonces vos necesitas al revés. Y la gente, por suerte, me ha tocado gente muy piola que me ha hecho los cambios. Entonces, animarse a probablemente errar, como también no, ¿sí? Y al mismo tiempo el preguntar mucho, mucho. Bueno, básicamente esto es el básico, es una placa básica, intermedia, porque yo puedo conectar procesadores Ryzen que me permiten, si a mí me gustara, me permitirían jugar videojuegos, streamear un poco, tampoco la gran cosa, pero sí streamear un poco. Y, por ejemplo, también me permitiría agarrar y decir, ay, quiero trabajar con renderizados. O sea, las estructuras que se ven para los planos o para proyectos arquitectónicos, entre otras cosas. Se usa para un montón de cosas más, ¿no? Sí, Yana. Sí, perdón. Te escuché decir render y renderizado un montón de veces y aún no logro entender a qué te referís con eso. Ah, bien, perfecto. Podrías como Sí, ahí aclararlo les porque si muestro. no vos lo seguís repitiendo y yo pierdo el hilo. Perdón, Perdón, perdón. a lo mejor ya lo dijeron y no lo capté. Básicamente es los renderizados, los renders, son imágenes de 3 dimensiones. Por ejemplo, les voy a mostrar una. Ah, Es la como las de arquitectura, digamos. O exacto, sea, hablamos de eso. Ah, hablamos de lo mismo. Bien, bien, es bien, la bien, bien. construcción de imágenes arquitectónicas. Sí, 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 como, no sé, cuando ves una obra, un edificio que se va a hacer y arman todo como Claro, el dibujito para, de cómo va a ser y parece real. claro, y no solo es O, el mapa, sino que te voy a mostrar sí, también sí, sí, todas las cositas las luces que va a tener, que cómo sí, se va sí, a sí, ver sí, la iluminación natural, todo. Todo eso es sí. renderizado, pero para lograr esto, que parece una cosa súper mega Una foto. sencilla, No, en parece una foto real, digamos. claro, todo eso necesitas una máquina enorme. De diseño, sí. O sea, cuando decimos de Sí, diseño superior. exacto, y necesitas también algo muy clave, no solo procesadores buenos, no solo mucha RAM, ¿sí? Porque, por ejemplo, con los 8 GB de RAM que tengo, no puedo hacer esto ni de chiste. Necesito mínimo 32 GB de RAM.
Bien. Incluso Bueno, a lo algo que mejor, perdón, sí, podemos como hablar de computadora, a lo mejor como para unificar, digamos, podemos hablar como de computadora superior o computadora de diseño, algo que ya sabemos que hacemos referencia a que es algo con mucha capacidad, digamos, una máquina con mucha capacidad. eh, no sé, pregunto, propongo. Em, Te dejo seguir, perdón, Bel. Era eso. Si es no, no, está el mismo bien. render que ya conocía de otra. Claro, Pensé que es a lo mejor era otra cosa traído a esta actividad. Pero bárbaro. Gracias por no, la aclaración. son los usos más comunes. Literal, los usos más comunes de computadora son ofimática, arquitectura y videojuegos. Es más, esto después se puede cortar o no, lo corto de la grabación. Está Venex, que es por lo menos donde yo normalmente compro mis componentes. Hay otros que no, los compro en Mercado Libre, porque seamos sinceros, es eso. Si nosotros queremos ir hacia PCs de escritorio, podemos seleccionar para qué lo vamos a usar. Si vamos a usar arquitectura, diseño o edición, si lo vamos a usar para gaming o si lo vamos a usar hogar, oficina. Y ahí incluso dentro de esas construcciones están básico, intermedio y avanzado, ¿sí? Entonces, estas tres categorías son los usos más comunes que se le dan a las computadoras. Y justamente la capacidad de renderizado, la capacidad de reproducir imágenes o producir imágenes, ¿sí? Los dan, por ejemplo, vamos a poner un intermedio y nos ponen como lo más básico, tenemos Ryzen 5, nos tenemos un i3, pero con bastante RAM. Entonces, por eso, una vez más, es muy importante tener en cuenta para qué vamos a usar nuestra compu. Porque si Bueno, nosotros pero no... volvamos más a la actualización de las nuestras, porque no, yo por lo menos no tengo esa plata para comprar. Quiero actualizar la mía. Nadie lo tiene, te A digo. lo que pueda, a lo que máximo pueda. Volvamos ahí, perdón por la interrupción. No, por favor, perdone, ahí era como básicamente poder sacar un par de dudas. Bien, por ejemplo, esta placa, si yo quisiera actualizarla dentro de mi presupuesto, puedo un Ryzen 5, puedo hasta 32 GB de RAM. Si lo voy a actualizar, le voy a poner 16 porque 32 es un montón. Y acá tiene algo que se llama slot para las placas de video, ¿sí? Las placas de video nos seccionan y nos ayudan a que los procesadores no se sobrecarguen de información o de tareas y que todo lo que tenga que ver con imagen, con movimiento, con producción, etcétera, producción me refiero casi cinematográfica, todo se produzca en esa placa de video. Y al mismo tiempo puedo conectar mayor cantidad de monitores o de mejor calidad, también eso, monitores de mejor calidad, ¿no? Todo eso lo puedo lograr. Y si se quisiera, acá les voy a mostrar el slot o el puerto. Este. ¿Se llega a ver un poquito más con detalle? Bueno, si nos fijamos acá, tiene para conexión que se llama SATA, que son tipos de conexiones con cables a nuestros discos duros y sólidos. Pero también, si nos fijamos un poquito más, a mí me permite conectar algo que se llama disco de estado sólido de conexión M.2. Así lo escribo por acá. ¿Eso qué me permite? Si yo conecto un disco que va a tener por ejemplo, mi sistema operativo, mis programas, de manera directa a la placa madre sin un cable de por medio, que puede tener errores, puede tener fallas, la velocidad de procesamiento, es decir, la velocidad de trabajo, como si estuviéramos en una cantera,
¿sí? Picando piedra, la velocidad de esos trabajadores va a ser aún mayor. ¿Por qué? Porque está todo integrado dentro de la misma placa y el mismo circuito. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que dar un orden, por ejemplo, para hacer una mejora a mi computadora, yo diría, primero que nada, lo voy a ir escribiendo, cambiar a un M.2, que no son tan caros, ¿sí? Cambiar el procesador, que ahí sí, ahora estaban a 170, después podemos verlo en conjunto, 170.000 en muchas cuotas. Y después cambiar las memorias RAM, pasarme de una memoria RAM de 8 a una de 16. Y ahí tiro, no sé, 5, 7 años más, incluso produciendo cosas mucho más complejas. O simplemente si tengo ganas de ponerme a jugar con los juegos actuales, puedo ponerme a jugar. Lamentablemente no soy tan amante de eso. Pau, ¿querés dar algún... No, algo a tener en cuenta respecto de... Justo estaba tratando de hacer zoom para encontrar el puerto M.2. El puerto los discos de M.2 están los discos sólidos, que es la tecnología superior a... Ver que me acompaña ahí. Es la tecnología superior a los discos duros mecánicos. Y el M.2 ya es como una tecnología mejor todavía. Dentro de estos M.2 existen distintos puertos, como más específicos. Están los M.2 SATA y los M.2 NVMe. Que los NVMe son como los superiores, como los que manejan una velocidad de lectura y escritura de datos que son muchísimo más altas. Y por ende, las placas, estas que traen el puerto integrado, en general hay que fijarse si es M.2 SATA o si es M.2 NVMe. Son cosas un poco más específicas, pero está bueno tenerlo en cuenta. Estas placas suelen traer para NVMe, entonces ahí tienen como una velocidad de lectura y escritura de datos superior a que un disco sólido conectado por los puertos SATA, que ahí los mostró Ben. Eso sería como un gran upgrade. Además de eso, si en algún momento tuvimos un disco sólido SATA, podemos dejar instalar en el disco duro, en el disco sólido M.2 el sistema operativo y los programas. Y si tuviéramos un disco sólido SATA, que son esos como rectangulares, como los discos duros mecánicos, tienen la misma entrada, el mismo puerto y en general el mismo tamaño. Igual vienen los discos duros más grandes, como bien de CPU, que esos también los podemos ver en nuestras compus de escritorio. Podríamos utilizar ese disco sólido que nos quedó, un disco sólido SATA, para instalarlo y ahí también poder instalar programas, porque tendríamos un disco sólido que de todas maneras, si bien no es la misma velocidad que un disco sólido M.2, pero están bastante similares en desempeño. Entonces podríamos de repente reciclar ese disco sólido y usarlo para programas. ¿Qué más? Bueno, para mí ahí podemos ir al orden de las prioridades, que ahí justo lo estaba escribiendo él. En general, ahora estamos hablando bastante de computadoras de escritorio, pero también hay cosas que son análogas a las notebooks. No tanto porque las notebooks no tienen la capacidad de cambiarle el CPU, o sea, el procesador. Y algunas no tienen el M.2, pero también se puede sumar RAM, se puede cambiar el disco duro mecánico por un disco sólido, y ahí realmente vemos como una gran optimización en el desempeño. Lo vamos a ver cuando prendemos la compu, el Windows el sistema operativo inicia
muy rápido, y eso también influye en la apertura de los programas, más allá de que eso tiene que estar acompañado de la memoria RAM, que la memoria RAM, como sabemos, es la memoria que nos ayuda a ejecutar las acciones en el momento. Pero bueno, son muy buenos amigos cuando queremos sumarle como un upgrade a las compus que ya tenemos, un disco sólido y un poco más de RAM, como que son muy compatibles. Si no podemos cambiar el procesador, ¿no? Eso a tener en cuenta, si no podemos cambiar el procesador porque es una notebook, es cambiarle el disco duro mecánico si tenemos por uno sólido y agregarle RAM. Yo diría que en orden de prioridades es primero cambiarle el disco sólido, o sea, ir por un disco sólido y después por la memoria RAM. Sí, Yana. Sí, ese es como es como un gran avance, digamos, o sea, se nota mucho en el rendimiento de una compu, si le cambiamos, pasamos de un disco mecánico a un disco sólido, ahí es como que podemos notar la diferencia, y si hacemos eso y le metemos una memoria más, o si podemos, es como ya la compu se nota, digamos, en mucho la diferencia de rendimiento, ¿no? O sea, es como, Sí, o sea, es significativo, digamos. Es muy Como primera significativa. inversión, si yo Sí, quisiera como, nada, che, ¿por dónde arranco? Pues mi compu anda bien, pero anda lenta, ya no se banca tantos programas, porque a veces lo que pasa es que, bueno, empezamos a usar cada vez más cosas y las cosas, como nos pasa con el celu, ¿no? O sea, son cosas cada vez más pesadas, entonces las compus y el celu también, o la notebook se va quedando como un poco atrás en capacidad. Entonces, con esa mínima actualización ya hacemos diferencia, ¿no? sí, o sea, cambiar de un disco duro mecánico a un disco sólido es realmente algo que a mí me pasa cuando algún cliente viene y me pide eso, o de repente el disco duro empezó a tener fallas, que es algo muy común porque es un sistema analógico que se desgasta y es más propenso a romperse por el tema de los golpes y eso. Que cambien es como, che, no puedo creer lo rápido. O sea, me fui al baño y ya está prendida la computadora, ya está, ya puedo empezar a trabajar. En cambio, la otra es como, voy, me preparo el mate, voy al baño y todavía se sigue arrancando la compu. El disco sólido realmente es algo como muy zarpado para optimizar compus que no son tan viejas y que están dentro de una gama que todavía pueden pelearla a comparación de otras un poco más altas. Y una viejita, de repente podés, de no poder hacer llamadas en Meet y poder tener abierto el Meet y un archivo de Word o un doc a poder hacerlo. Como que es realmente significativa el incremento de desempeño. Sí, ahí Ceci levantó la mano. Bueno, no, yo no levanto. Y si a eso le sumás memoria RAM, bueno, ya tenés un super mega combo. A veces y en esto también vamos a discutir a los técnicos, a los varones técnicos que te dicen, esa computadora la tenés que tirar, ya no te sirve más. Mentira, o sea, mentira porque es muy, diría hasta excluyente y clasista decir que tenés que tirar una computadora cuando podemos darle muchas más oportunidades. Y también ahí viene el concepto de la obsolescencia programada, que es las grandes monopolios, las grandes empresas van haciendo las cosas que van haciendo las computadoras o los artefactos electrónicos para que se rompan más rápido, para decirte que tenés que comprarte otra cosa, mientras que eso no es tan real. O sea, como podés hacer muchas cosas antes que gastar en una computadora nueva. Si de repente ya la actualizaste y necesitas más, bueno, sí. Lo bueno es que ya la actualizaste y la puedes vender a un buen precio y ahí puedes hacer la diferencia para comprarte otra. Entonces, siempre que te digan, tira esa computadora y cómprate otra, no les crean y denle Vayan una a segunda otro. chance. Sí o sí. Mándele un mensaje a Fausto. Sí, puede ser eso también, o a la comunidad, porque hay muchas chances de seguirle dando. Y primero que aportamos a no estar contaminando y tirando todo el tiempo cosas que es como, bueno, también hay que pensar en el medio ambiente y darle oportunidades a nuestros artefactos y hacerlos recircular, es importante.
Ahí Claro, donde después tenemos acumulación de cosas en casa, de cosas que no sabemos si tirarlas, qué hacerlas, llevarlas, o sea, llevarlas a algún lado, no sabemos si sirven, si no sirven, y bueno, muchas veces pasa por eso, a lo mejor tenemos cosas que sirven o que le pueden servir a otras personas, ¿no? Y si nosotros tenemos posibilidad de comprar algo nuevo, bueno, ver, analizar si eso que nosotros ya no vamos a usar, bueno, le puede servir a alguien más, ¿no? Siempre hay alguien que está como, que tiene menos requerimientos de tecnología. No sé, las personas que no necesariamente programamos o que utilizamos para lo que es ofimática, como dice Bel, que me cansa la palabra, no necesitamos como tener como una gran computadora. Entonces, siempre puede haber alguien que le pueda hacer falta lo que nosotras estamos dejando de usar, pero funciona, digamos, ¿no? Ceci, Ah, sí, Ceci quería hablar. no se te Bueno, escucha, Ceci. No sé sí. si tenés muteado el micrófono. Ahí está, ahí lo desmuteaste. Bueno, ahí deberías poder hablar. Si no, escribilo Y lo vamos leyendo. sí, nos vamos comunicando así. Escribirlo en el chat. Otra cosa como un dato importante para quienes a veces queremos optimizar nuestras compus, que no son compus de super mega actuales, por ende podemos encontrar cosas usadas y etcétera. Existe una comunidad que se llama Cibercirujas, que está bueno tener en cuenta, que se junta los últimos sábados de cada mes al lado de la feria agroecológica, ahí como que están en el mismo lugar. Entonces se hace como una olla de hardware donde podemos llevar cosas y también podemos llevarnos cosas. Es como un intercambio que a veces si no tenés algo, pero de repente viste, necesito un transformador o un mouse. Uy, Y necesito la fuente esa porque es sí, justo lo que me está faltando. Se ahí puede. pueden llegar, ahí pueden conseguir. Y es un lugar que está re bueno, y está bueno llevar cosas ahí porque siempre hay gente que lo necesita también. Y también, bueno, es como que laburan mucho hay mucha gente ahí como comprometida, como nosotros también, a poder hacer que ciertas comunidades accedan a tener una computadora. Se han armado un laboratorio eh, de computadoras para la cooperativa de cartoneros. Bueno, como que es un lugar donde está bueno acudir por si necesitamos algo, por si queremos donar algo. Eso. Además de nosotros que también manejamos como un compendio sí, como no es que estoy haciendo solo promoción a Cibercirujas, nosotros también recibimos donaciones y también podemos de repente conseguir cosas. Pero bueno, está bueno como articular entre organizaciones y espacios. Y Eso. podemos ir reciclando. Por ejemplo, esto que yo digo, si yo necesito hacer el upgrade, que en algún momento lo voy a hacer, mis memorias RAM, que ya las tengo ahora, las puedo o vender, o si hay alguna compu que utilice DDR4, donarlas, por ejemplo. Entonces, así como yo estoy pensando esa posibilidad, en conjunto podemos ir pensándolo, todo comunicándonos por Telegram o participando en los espacios para poder justamente ir armando nuestros pequeños Frankenstein. Yo les digo de esa forma, como con piezas de acá, piezas de allá, se puede hacer un montón de cosas. Yo he Hola. armado, sí, Ceci, ahora Ahí sí te está. Ay, escuchamos. disculpen. No podía ni escribir en el chat. Disculpas que te interrumpí, Bel, que estaba No, por probando el favor. micrófono. Eh, bueno, es como volver un poquito atrás porque me quedé ahí con la duda, que no sé si cubre acá esta parte también de la clase eh, y del curso, digamos, pero quería saber, cuando estábamos hablando de esto de que instalamos los programas cuando ponemos el disco sólido nuevo en nuestras compus viejitas. ¿Cuál sería el procedimiento o cómo sería el procedimiento de pasar todos mis programas a este disco sólido? Esa parte, no sé si se cubre acá o capaz que más adelante.
un poquito más adelante, Ah, pero bien. básicamente el procedimiento es, hay que hacer un backup, ¿sí? De lo que ya tenemos en nuestro disco mecánico. Después, una vez que conectamos el disco sólido, podemos hacer, vienen programas específicos que hacen algo que se llama clonar. Y literalmente, como dice el nombre, clonas el disco viejo y lo llevas al disco Ah, nuevo. Entonces, todo bien. aquello que le hiciste el backup, por ejemplo, de archivos, videos, lo que sea, una vez que ya lo tenés clonado al disco nuevo, ¿sí? Lo agarrás y depositas toda esa info en el disco viejo. Y además, ahí como en un momento dijo Fau, que esto es muy importante, tenemos que entrar a la BIOS, digamos, este programita básico que viene con las placas madres, y seleccionar cuál va a ser el disco de arranque. Eso se llama buteo, pero la selección del disco de prioridad de disco de arranque. O sea, en vez de que pase por el mecánico y que va a tardar un poco más, que pase a leer directamente el sólido. Eso también son órdenes que es muy importante dejar asentadas en la placa madre, en la BIOS, para que el rendimiento se pueda ver bien rápido. Bien, Hay, perfecto. Es como sería volver a instalar todo el sistema, digamos, en ese nuevo disco sólido y pasarle sí, la información de mi compu. Ah, sí. bien, perfecto. Perfecto. Ahí Gracias. Iru pregunta, ¿en dónde se hace el backup? ¿En un disco externo? Sí, se puede hacer en un disco externo. Eh, también, o sea, dependiendo de la computadora que tengamos. Si tenemos una computadora de escritorio y podemos sumarle, o sea, conectarle otro disco sin desconectar el disco mecánico, ahí ya tenemos la posibilidad de eh, como dejar en suspenso ese disco con el sistema operativo que ya tiene instalado y todo, instalarle, o sea, yo no recomiendo hacer una clonación, o sea, lo voy a decir con mucha firmeza, no recomiendo hacer una clonación, porque estás trasladando todo lo que ya tenés a un disco nuevo. Lo ideal es volver a empezar, porque si no, todo lo que quisieras optimizar con un disco sólido, estás llevándole todos los residuos del sistema operativo anterior al otro. Entonces, no se recomienda clonar. O sea, yo nunca lo recomiendo porque es preferible volver a instalar los programas, hacer backup de los archivos y volver a empezar con un sistema operativo limpio, nuevo, optimizado. Eso es lo recomendable. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es, si es una computadora de escritorio donde vos podés sumarle un disco sólido, instalás el sistema operativo en el disco sólido y después vos tenés la posibilidad de acceder a los archivos que están en el disco duro, con todo, con el sistema operativo anterior y todo, quitarlos, pasarlos al disco sólido por un rato o no, o fragmentar ese disco duro, hacer una partición, que eso después lo vamos a ver. Lo que pasa con los discos, con las fragmentaciones, es que vos podés de un disco físico, ya sea mecánico o sólido, generar distintos discos virtuales. Entonces, por eso se hacen las particiones. Y vos podés generar una partición básica de archivos, guardar esos archivos ahí, eliminar las otras particiones y volver a hacer una sola partición o dos particiones de ese disco mecánico, y convertir ese disco mecánico en un archivero. Y vos ahí te ahorras todo eso de pasar, no sé qué, podés resolverlo de esa forma, como trabajando con las particiones y trabajando con dos discos en simultáneo. Eso lo vamos a ver igual a quienes se puedan acercar a los encuentros presenciales. Vamos a trabajar sobre la instalación de sistemas operativos, de cómo cargar un sistema operativo para que sea booteable en un pendrive. Son cosas que las vamos a trabajar, entonces si tienen ganas de formatear su compu o de repente cambiarle el disco mecánico por un disco sólido, eso lo vamos a estar trabajando, como para que sepan de que eso es algo que lo vamos a abordar y está bueno saberlo. Está bueno llevarse un pendrive con un sistema operativo y tenerlo ahí como de caballito de bater siempre. Por si acaso, como para ponerle una referencia, eso, lo de partición de los discos, son básicamente nuestro disco C, nuestro disco D,
nuestro disco F, que nos aparece por defecto en nuestras compus, cuando ponele las compramos, nos aparece normalmente solo un disco C o con un disco D. No es porque haya dos discos físicos, como decía Faust, sino que simplemente se creó una partición para esos dos discos, esa construcción virtual de dos discos, ¿no? Pero por lo general la mayoría de las compus, cuando las compramos, tienen esas dos, C y D. Después podemos sumar toda la cantidad que que nos permitamos nosotros, nos animemos y al mismo tiempo también discos físicos que nos permitan que la placa madre nos permita conectar. Y acabo de aprender eso de nada de clonar. Ok. Joya. Bueno. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere consultar algo. Yo voy a aprovechar esta tanda publicitaria en representación del equipo de marketing. No, bueno, quiero, antes de que cierren, porque sé que después la gente se baja y tengo cosas como re importantes para compartirles, quisiera dejarles algunas cositas, bueno, ya que estuve trabajando porque mientras tomaba la clase, hasta que no entendí nada, chiquis. Pero nada, yo necesito una computadora de la NASA para la cantidad de cosas que hago, cosas muy pesadas, y vengo hace 3 años, mi computadora está a leña, así que nada, si alguien siente piedad, es el momento de que me lo haga saber. Voy a empezar a compartir mi pantalla. En orden de prioridad, ese no es el orden de prioridad, así que vamos acá. Listo. Tuki, tuki. Compartir. Bueno. ¿Ven bien? ¿Ven la pantalla? No, yo tengo que poner compartir. Se ve bien tu pantalla, Iru. La vemos, la vemos. Pero no la Estás ven con pantalla completa. no la ven con presentación. No, estás con pantalla completa. ¿Y yo cómo hago para ver la Aviso por presentación? si Apreta, abrís otra página que Aprieto no. estos 3 puntitos, presentación. sí, Ahí está. ahí está. Ahí Bueno, va. buenísimo. Yo le quiero decir esto a todas aquellas personas que ya hayan llenado el form de la comunidad y sean parte de Telegram, a todas aquellas personas que son parte de Telegram, pero no llenaron el form, todas las combinaciones son posibles, a quienes están en el MedLab, pero no están en la comunidad, que bueno, nosotras somos un grupo que, como saben, venimos trabajando hace 6 años y intentamos que la comunidad sea un espacio realmente seguro. Les prometo que con el área de tecnología estamos trabajando en un gestor de usuarios que nos va a representar muchísimo más. Ahora, aquellas personas que no se hayan sumado a la comunidad, es re importante para todo, para las comunicaciones, para saber de qué parte del país son y a dónde les podemos mandar las cosas que les puedan llegar a interesar. En MED, si bien MED es una comunidad, también es un espacio que está abierto a todo tipo de propuestas. Cada una de las personas que estamos acá propusimos algo y simplemente intentamos entender hacia dónde íbamos. Existe MED porque hay una problemática real. Al principio me acuerdo que el speech era el futuro es la tecnología y las mujeres nos estamos quedando afuera. Bueno, después MED fue cambiando un montón, estamos articulando con un montón de otras comunidades que al principio no teníamos alcance y con un montón de otros grupos de personas que saben pechar sus propias problemáticas, cada quien con sus problemillas. Pero bueno, lo importante acá es tanto podernos identificar con la tecnología como personas que crean tecnología o como personas que consumen responsablemente la tecnología. Me encantó esto que dijo Faust de la parte ecológica que tiene esto que podamos llegar a hacer y lo responsables que tenemos que ser con eso también, en el sentido de que lo malo no es la tecnología, lo malo es al fin y al cabo, bueno, las reglas del juego que hay, entonces uno se va manejando con lo que puede. Ese es uno de mis chivos. Si no lo pudieron escanear, seguramente, bueno, intentaremos que les lleguen mails y un montón de formas, porque sé que es difícil, les puedo asegurar que es difícil gestionar una comunidad, porque siempre falta el total del entendimiento, por eso también el gestor de persona usuaria que nos ayude a entender quiénes somos, qué necesitamos, hacia dónde vamos. Bueno, este es uno de mis chivos. Me tiran pulgarcito ahí arriba, y check, listo.
Y hay más, pero no sé ahora cómo se sale. No, estoy en modo tía total hace un tiempo. Soy tía, pero bueno, un poco de prejuicio, un sesgo, un sesgo a remarcar ahora cuando tengamos un detector de sesgo en frases. Cree que todas las tías no saben usar. Bueno, y este es un chivo No, nos publicitario cuesta, digamos que nos cuesta un poco más. a No somos quienes, tan raros. imagínate, Yana, somos dos personas que trabajan en tecnología que no vienen de tecnología, lo estamos dejando todo. Todo, Eh, siempre. bueno, y este es un súper chivo que me atrevo a mandarles. Estamos haciendo una articulación laboral con Pedido Ya. Como todas las empresas con las que trabajamos, de alguna manera es porque estamos en un camino integral a entender la problemática, ¿no? Ante todo somos un grupo de personas que justamente trabaja para que quienes buscan encuentran, sí, pero también para aquellas personas que, cuando digo personas digo gobierno, cuando digo personas digo mega empresas, cuando digo personas digo fondos, para que esas personas entiendan que quien hace falta que sea capacitado está ahí, ¿sí? Entonces, como bueno, estamos buscando esto, y mi último chivo ya es sin compartir ningún tipo de pantalla, cositas que de todo corazón espero que le hagan control C, control V, y, mira cómo las perdí del roadmap. Un segundito. Les voy a compartir nuestro código de convivencia. Les voy a compartir el portal de todas las vacantes. También lo que pensamos de la brecha de género y la más importante de todas, les voy a compartir para que se lleven. Si les parece mal esto de copiar y pegar, les voy a enviar un mail. Les escribí a quienes están participando desde mi WhatsApp, me pueden mandar también por ahí mensajitos si no llegaron a copiar alguna de las cosas, por cual tenemos ganas de que sean parte de este espacio. ¿Sí? Acá pueden aplicar a todas las vacantes abiertas, de partner, alianzas, grupos de empresas, organizaciones, amigas. Me entrar acá, que WhatsApp tarda en cargar, y no me atrevería a compartir WhatsApp. Estoy bien, ¿no? Con el tema de compartir pantalla, me avisan por cucarachas si no. Antes que nada, antes que todo, déjenme ver. Bien, ahí pueden aplicar a todas las vacantes que tenemos abiertas. Este es nuestro código de convivencia, muy importante, sobre todo al ser una comunidad que viene de un grupo de mujeres cis y que vamos entendiendo la problemática real que tiene la comunidad trans, es importante como leerlo. También entendemos que hay veces que hay que pasar a una instancia más y estamos trabajando constantemente en eso, pero bueno, a quien se les ocurran ideas de protocolo de género, incluso en grupos que trabajan con perspectiva de género, bienvenido sea. Todas estas cositas quiero que se las lleven y bueno, nosotros las hemos hecho con mucho amor, nos deben haber llevado 200 horas cada una de... Lo que pensamos de la brecha de género, también para nosotras es importante que se entienda que MET es una organización que toma postura frente a todo lo que sucede en el contexto que sucede. Y acá, bien, Yarito dejó lo que es la encuesta antes que nada. O sea, en grupo de prioridades, encuesta de satisfacción horrible, pero, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué les gustaría? ¿Va por ahí? ¿No va por ahí? Justamente es una problemática social y nosotros queremos atender a lo que hace falta. Entonces, bueno, un poco esto de gestionar a las personas que hacen parte, nos quite el velo y nos permite como, bueno, ir por donde va. Talento hay muchísimo, incluso ya estoy segura que hay un montón de personas acá escondidas detrás de la cámara que ya estarían para sumarse, a colaborar, bueno, lo voy a decir horrible, a devolver a la comunidad muchas ñoñas de la tecnología y de las ciencias sociales que han venido trabajando en esto. Y bueno, ese era mi chivo y les dejé 5 minutos para el cierre. Bueno, perdón. La verdad que a Fau y a mí nos gustaría muchísimo que se sumen a los encuentros presenciales, quienes estén en Córdoba, para poder seguir participando, seguir mejorando y obviamente si tienen, más allá de la encuesta de satisfacción, quieren sumar comentarios,
cosas como para mejorar las dinámicas. Si quizás estuvimos hablando muy técnico también, porfi. Eso nos sirve para poder seguir mejorando. Entonces, hay muchas cosas que consideramos que son sencillas, pero quizás no lo son. Entonces, también eso está muy bueno, ese pequeño feedback, como para poder ir poco a poco mejorando. También quisiera hacer una última recomendación. Yo sé que más que nada el recomendar lugares de compra, ¿sí? Porque siguen siendo muy importantes. Saber dónde comprar si vamos a comprar las cosas para mejorar nuestras compus, ¿dónde? En particular, como les dije, yo uso Venex. ¿Por qué? Porque es un proveedor de acá de Córdoba, tienen un lugar específico donde nos podemos acercar, los reclamos son más rápidos, ¿sí? Entonces, eso, y además hay puntos de retiro. Eso también es importante. Eh, como para saber más o menos hacia por dónde ir tirando. Si no, también está Mercado Libre, ¿no? Pero en el último relevamiento que había hecho, porque pues dedico horas a eso, para saber dónde puedo gastar menos, Venex está siendo un poco más barato en algunas cosas que Mercado Libre, por los puntos de retiro, las formas de pago, bueno, como que es como un pequeño acercamiento. Obviamente, si tienen algo más para sumar o tienen otro lugar de confianza, estaría re bueno sumar y que sepan, ¿sí? O incluso si quieren armar una compu nueva, que creo que eso es como eh, lo contrario, un poco la lógica y la temática de este encuentro, pero para los siguientes encuentros sí son muy útiles, el saber que incluso tienen un pequeño simulador de cómo armar una compu en base a nuestra necesidad. Solo quería aclarar un poquito eso. Pau, no sé si querés sumar algo y podemos después hacer el cierre. Sí, este pequeño como acercamiento o spoiler sobre dónde comprar y tener en cuenta estas páginas donde podemos armar una computadora. Hay muchas páginas donde van haciendo como los filtros, dependiendo de los componentes que vayamos eligiendo, nos va haciendo el filtro de qué memoria RAM nos conviene, qué procesador, dependiendo de la mother y varias cosas más. Eso lo vamos a estar viendo en un próximo encuentro, que si Bel me acompaña, ¿sabes? No es el sábado, a ver, permiso. Ahí pongo la presentación la en donde joya. está la plaquita. Bien, bárbaro. Pero Vamos danos a tiempo estar... para tomar nota, Por porque favor. todavía hay personas que trabajamos Sí. con cuadernito. Ok, Para todos los encuentros virtuales que va a haber, con las Bien. temáticas ya definidas. Entonces, está muy bueno tenerlo en cuenta. Ahí les sí. paso. Otra cosa mientras, o sea, hay dos cosas. Sé que a veces manejamos quizás un lenguaje muy técnico, pero o que podemos llegar a manejarlo y que en eso está bueno que nos digan para contemplar eso. También para quienes se sumen a los encuentros presenciales, tener en cuenta que son todos los jueves durante un periodo, entonces hay mucho tiempo como para profundizar, para repasar, para hablar sobre cuestiones y dudas específicas. Entonces, como en eso también sepan que no es solo ahora, sino que hay varios encuentros y varias oportunidades para seguirte sacando las dudas y para seguir consultando y seguir, aprendiendo entre todos. Y acá Iru mandó un mensaje que mandó alguien que no puede ni hablar por el chat ni por el mic. La Igual, pregunta era Pau, como... dice que ya le respondiste. Ah, listo, Yo era lo llegué mismo. re tarde. Perfecto, Sí, listo, sí, ya sí. está. No, listo, ya está. Entonces, Bueno, una pregunta antes de los virtuales. ¿Me Sí, aseguran que los jueves, hasta que empiecen las vacaciones de julio, todos los jueves van a estar ahí, de las 4 todos a los las 7? jueves. De 4 a Hermoso. 6 vamos a Julio. estar. Junio, Vamos, julio. Todo todos julio y los todo jueves. julio. Incluso Todos los durante Todo las jueves. julio. vacaciones. Exacto. Todos los jueves de Y 4 a 6 vamos a sí, estar. Y por lo general se extienden un poquito, pero hay que saber bueno. que es de 4 a 6, pero
Una horita Sí, más nos dejan. Sí, está claro. bueno apelar, Si es está bueno feriado, apelar a la puntualidad. Perdón, no sé qué estaba interrumpiendo. sí, si es feriado no, ¿verdad? Feriados no. Si es feriado o no. Ok. Bueno, y esto es en Colón y al 20. Tucumán. Colón 297, Colón y Tucumán. El punto exacto donde se encuentran la Colón y la Tucumán, la Casa Preciosa. Ahí nos vemos. Bien, Listo, y ahora, sí. sí, una última cosita que quería contarles, ¿cómo están? Bueno, es que también estamos construyendo el Discord de la comunidad MED y si bien algunas de ustedes ya estuvieron en el presencial, queríamos recordarles que se pueden sumar. En este caso vamos a dejarles un link que si todavía no están, van a poder sumarse durante 24 horas a ese espacio. La condición para poder entrar es que hayan llenado el formulario de comunidad, que estén inscriptas en ese foro, así podemos validar que sean parte y después le pasamos los permisos para que puedan participar de todo el espacio de Discord. Les voy a compartir pantalla. Un momento. Para contarles un poco cómo es el procedimiento cuando van a llegar. Van a... Ahora, les voy a dejar por el chat el link para que puedan ingresar al servidor y cuando lleguen van a encontrarse con este canal que dice validación ingreso. Es el único canal que van a poder ver. Lo que van a tener que hacer es ingresar a ese canal y dejarme un mensajito con su correo electrónico, el que hayan usado para completar el formulario. Una vez que me hayan dejado ese mensajito en este espacio de validación, que acá se los explico con un mensajito con la descripción del canal, cómo son los pasos, voy a poder darle el acceso. Bien, Discord, seamos pacientes con Discord, quizás tiene una curva un poco más elevada de aprendizaje que Telegram o que WhatsApp, pero es un espacio que nos ofrece muchas oportunidades y muchas facilidades para algunas dinámicas. Y en tecnología es una herramienta, una plataforma que se usa bastante. Entonces, está buenísimo que podamos amigarnos con Discord en un espacio seguro como este y no en el trabajo de los ponchazos. Entonces, nada, es algo más que queremos sumar para ustedes como aprendizaje, como plataforma, como forma de hacer comunidad. Entonces, las esperamos a todas por acá, por este canal. Ahora dejo de compartir y les dejo en el chat el link que les decía. Se va a hacer humo en 24 horas, así que porfis, si todavía no completaron el formulario, llénenlo. Un momento, Se autodestruirá. se autodestruirá. Ahí se los voy a compartir, es solamente para ustedes. Eh, Así que bueno, aprovechen. Esta oferta 2x1. Eh, Bueno, muchísimas gracias, Belén, Fausto, Yana, Iru y a todos todos los que participamos hoy de este hermoso taller. Creo que es el inicio de un montón de cosas hermosas. Virtualmente, ya presencialmente venimos trabajando y encuentro en encuentro aprendemos un montón. Y tomemos la posta de estos espacios que son sumamente masculinizados, porque también son para nosotras. Y construyamos un conocimiento colectivo, que eso está buenísimo. Así que si Sí, hay genial. Así que si hay alguien que sepa un poco de Arduino, que sepa algo de electrónica o que tenga cierta incursión, aunque sea en modo de hobby, estaría re bueno que puedan sumarse para poder seguir trabajando esa parte. También, si saben un poco de hardware, no tengan dudas de que en conjunto todos vamos aprendiendo constantemente. Bueno, chiquis, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y les esperamos, ya sea presencial o virtual. ¿Mm? Sí, o sea, sé que a veces es medio cansador y que fueron 2 horas intensas, pero para nosotros es importante que podamos tener como un feedback o una devolución de lo que están siendo los encuentros. O sea, porfis, les volvemos a mandar el formulario quizás por Telegram o por donde quieran. Son 4 cositas muy, 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 muy cortitas, no es un formulario de
30 cosas, porque es importante, porque a nosotros nos sirve mucho para ir viendo nuestro camino porque nos interesa y para que los contenidos que demos sean de interés de ustedes, ¿no? Del interés de ustedes, entonces, porfi, si lo pueden completar, es re importante para nosotros. Bueno, este es un espacio y un proyecto que está como en construcción, que es nuevito de este año, es como nuestro bebé, si se quiere, este año, nuestra estrellita, que estamos ahí como cuidando, alimentando y atendiendo entre todas, entre todos. Es el Así que hermano más chico de todos los MedLabs, si lo amamos. Y va a ser nuestro consentido todo el año porque todo es el año, increíble cómo a la gente le interesa esto que es ¿cómo como necesitamos? inalcanzable en nuestras cabezas, imposible de identificarnos con la parte más dura. Bueno, estoy siendo súper radical con cómo lo digo, pero Sí, bueno, pero son por eso nos espacios, emociona tanto. sí, son espacios masculinizados y nada, mientras más técnica se pone la cosa, menos somos, menos mujeres, menos diversidades hay. Entonces está bueno que hagamos algo para cambiar eso desde Estén los adentro. datos, estén los datos. Esto no lo decimos nosotros. Ujú. Bueno, gracias por participar y Gracias. por dejarme participar desde las penumbras. Gracias, Lucha. Gracias, Bueno, Fausto, Bel, Sharon, por adiós. ponerte esto al hombro No, y gracias a ustedes. sacarlo adelante. Chao, Gracias. chiquis. Muchísimas gracias por participar. Gracias, fin de- chicas, estuvo muy lindo. Nos muy lindo. vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, me gustó Buen fin mucho. de- Adiós. Nos vemos. Gracias.